Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta capacitación en Ley Micaela. Este es el primer módulo de la capacitación. Vamos a hacer un breve recorrido conceptual por las principales nociones de la teoría feminista, de los estudios de género. Vamos a comenzar por definir, por ponernos un poco de acuerdo en qué hablamos cuando nombramos ciertos conceptos, de qué hablamos cuando hablamos de sexo, de qué hablamos cuando hablamos de género. ¿Cuáles son las diferencias entre hablar de sexo y de género? Dos nociones que solemos utilizar, pero que no necesariamente tenemos muy claro cuáles son las diferencias entre ellas. En principio, podríamos decir que hablar de sexo implica, desde la teoría feminista, hablar de sexo biológico o sexo asignado al momento de nacer. Esto es que existen criterios anatómicos, genotípicos, para leer los cuerpos que acaban de venir al mundo. La comunidad médica nombra estos cuerpos en femenino o en masculino. Hay una necesidad legal también de nombrar estos cuerpos en femenino o en masculino. Estas son las dos categorías con las que contamos. Son categorías dicotómicas y excluyentes, hombre o mujer. Los cuerpos deben entrar en algunas de estas dos categorías para ser legibles, para ser interpretados. Esto se hace generalmente a través de una mirada sobre ese cuerpo, sobre su genitalidad exterior, pero no todos los cuerpos son tan fácilmente legibles a partir de una mera observación. Entonces, aquí la cosa empieza un poco a complejizarse, ¿no? Hay cuerpos que no entran en estas dos categorías. ¿Qué hacemos como sociedad cuando nos encontramos con cuerpos que no entran en alguna de estas dos categorías? Lo que se suele hacer es intervenir sobre estos cuerpos para hacerlos entrar en algunas de estas dos categorías. Entonces, acá lo primero que queremos comenzar a cuestionarnos es cuánto hay de natural en el sexo, si lo entendemos de esta manera, ¿no? Si lo entendemos como una lectura que hacemos desde categorías con las que contamos sobre estos cuerpos. Entonces, lo que nos viene a decir la teoría feminista es, podemos cuestionar un poco la naturalidad de los cuerpos. Esto de que el sexo es biología, es naturaleza, es un dato duro de la realidad, la teoría feminista nos viene a decir, bueno, el dato duro de la realidad es que todos nacemos con cuerpos sexuados, todos los seres humanos nacemos con un cuerpo sexuado. Esto es una realidad incontestable, sí. Ahora bien, el modo en que nombramos, definimos, categorizamos a estos cuerpos sexuados, esto ya no es naturaleza, esto ya es de otro orden. Nuestra sociedad, ¿cómo lo hace con estas dos categorías? El género sí que tiene que ver con una cuestión cultural, social. ¿Cómo podemos definir al género? Lo podemos definir como este conjunto de creencias, prácticas, representaciones, prescripciones, proscripciones que realizamos sobre las personas en función de su sexo biológico o sexo asignado al momento de nacer. Entonces, la idea acá es también comenzar a mirar de un modo crítico este otro binomio, esta otra dicotomía con la que estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar este par sexo-género, que es la asociación con naturaleza y cultura, ¿no? Romper esta idea de que el sexo es natural y el género es cultural. El género claramente es cultural. Si pensamos que sobre los cuerpos de personas intersexuales, es decir, que no ingresan en alguna de las dos categorías con las que contamos, como sociedad la respuesta que damos es intervenir quirúrgicamente a muy temprana edad ese cuerpo para hacerlo ingresar en algunas de estas dos categorías, la pregunta es, ¿qué tan natural es esa respuesta? ¿Qué tan del orden de la naturaleza era el sexo finalmente? Sí, y la categoría de género es una categoría fundamental para la perspectiva de género, para las aproximaciones feministas, porque justamente abre preguntas, ¿no? Un poco lo que estaba trayendo Anabela. Nos invita a reflexionar críticamente cuando la diferencia se transforma en desigualdad.
¿sí? Cuando la diferencia se transforma en desigualdad. Porque como muy bien estaba explicando Anabela, el género construye determinadas expectativas, ¿no?, sobre cada una de las personas dentro de la sociedad, y eso se convierten en condicionamientos para mi práctica cotidiana, en mi vida, en el mundo del trabajo, ¿sí?, en distintas relaciones que mantengo dentro del mundo de esta misma sociedad. Y una aclaración muy importante, ya que estamos introduciendo este concepto tan fundamental para la perspectiva de género. Cuando hablamos de género, no nos estamos refiriendo tan solo a las mujeres, ¿sí? No nos referimos tan solo a las mujeres, estamos hablando de relaciones sociales de poder, donde determinado grupo, en este caso los varones, detentan determinados privilegios sobre las mujeres. Pero lo que se estudia, lo que se revisa, lo que se analiza, lo que se reflexiona, son estos vínculos entre los géneros. Por eso no es tan solo referirse al colectivo de mujeres. Y eso es lo que viene a traer la perspectiva feminista en nuestros análisis. Y esto que está diciendo Romina es fundamental porque implica que hablar de incorporar la perspectiva de género no significa sumar mujeres al análisis. O no significa meramente sumar mujeres al análisis, ¿no? Porque claro que es importante visibilizar mujeres en la historia, en los programas universitarios, en la política, en las representaciones parlamentarias, en los gabinetes provinciales y nacionales, por supuesto que es importante. Pero hablar de perspectiva de género implica mirar la realidad con esta metáfora que se usa desde los feminismos, con los anteojos, con las gafas violetas, ¿no? Mirar la realidad con la categoría de género en el centro del análisis. Ahora bien, la perspectiva de género, que como bien decía Romina, implica hablar de relaciones, ¿sí?, de relaciones de poder y de relaciones de poder desiguales, porque es esta conversión, que es una operación política, de la diferencia en desigualdad. Entonces, hablar de género implica hablar de relaciones de poder, implica hablar de relaciones de poder desiguales, donde hay un género por encima de otro, implica hablar de una construcción desigual del género basada en la jerarquía. Implica, básicamente, poner en el centro del análisis, decíamos antes, la categoría de género, pero no únicamente, porque lo que nos viene a decir, y esto es muy importante remarcar, los feminismos, el movimiento feminista, la teoría feminista, es que es necesario para mirar y acercarnos críticamente a nuestra realidad, a las relaciones que establecemos entre las personas, a los vínculos humanos, un análisis interseccional. Esto que implica que no podemos aislar la categoría de género de otras categorías que nos constituyen en términos identitarios y en términos sociales. Estas categorías son la raza, la clase, la edad, las capacidades. Si queremos acercarnos de modo crítico y constructivo, en sentido de transformación, a nuestras realidades y a las relaciones que establecemos entre las personas, necesariamente tenemos que plantear un análisis desde esta mirada interseccional. Sí, ese es un punto clave, ¿no? Porque a veces, si no, cuando pensamos en conceptos como varón y mujer, viene una imagen, ¿no? Pensamos que es una sola experiencia que tiene o puede ser generalizable al resto de las mujeres o al resto de los varones. Y este punto fundamental que está trayendo Anabela es clave. Cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de un acercamiento o aproximaciones feministas, tienen en cuenta necesariamente como denominamos, sobrecruzamiento de distintas variables, de distintos ejes, de distintas opresiones que operan en cada una de las subjetividades. Y siguiendo este recorrido conceptual, quisiéramos agregar algunos términos más para empezar a trabajar, ¿sí? Nos queremos referir a algo que ya estuvimos de algún modo nombrando sin nombrarlo, que son los roles de género, los estereotipos de género y la identidad de género, ¿sí? En primer lugar, arranquemos por el final. Identidad de género. Nosotros tenemos un marco legislativo, ¿no?, que ampara este derecho, porque estamos hablando en términos de derechos, que tiene que ver con el derecho a la identidad. Y en este caso, en particular, a la identidad de género. Entonces, por todo lo que estuvimos viendo al inicio, podemos saber que una persona, ¿no?, puede, o cómo se autopercibe en torno al género, identificarse. Es un derecho. Es un derecho. Y habrán escuchado nombrar las categorías cis y trans, ¿no? Cis y trans. ¿Qué significa esto? Bueno, una persona que al momento de nacer su sexo fue asignado como femenino, pero no se autopercibe mujer,
y se autopercibe quizás varón, esa persona es trans, ¿sí? No coincide ese sexo asignado al momento de nacer con la identidad que se autopercibe. En caso de que eso coincida, estamos frente a una persona cis. También existe la posibilidad de personas que no se autoperciben bajo ninguna categoría de género, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es revisar los binomios. No se autopercibe ni como mujer y no se autopercibe como varón, ¿sí? Entonces estamos frente a una persona no binaria. Esto está amparado dentro del marco de la ley, por eso siempre arrancamos por este punto porque es clave. Después, otras dos nociones muy importantes. Roles de género y estereotipos de género. Bueno, de roles de género ya lo dijimos, ¿no? Estábamos hablando de estas expectativas que se construyen en la sociedad según el sexo que se me le asigna. La sociedad tiene determinadas expectativas sobre qué capacidades, características, cualidades debo poseer o debo mostrar. Sí, o cómo debes comportarte, ¿no? ¿De qué modo? ¿Qué espera la sociedad de una o de uno según el género de esta persona, ¿no? Si de lo femenino, de las mujeres se esperarán ciertas cosas, por ejemplo, que cuide, de lo masculino, de los varones se espera otras cosas, por ejemplo, que proteja. Exactamente. ¿No? Como para nombrar dos roles que suelen ser asignados desde esta distinción femenina-masculina. Por otro lado, los estereotipos de género, sí. Un estereotipo es un prejuicio, básicamente, es una idea preconcebida sobre algo. Entonces, cuando hablamos de estereotipos de género, hablamos de prejuicios que se construyen social, culturalmente sobre las personas en función o en razón de su sexo. Estos estereotipos tienen una cantidad, y los roles tienen una cantidad de consecuencias y de impactos en la vida de las personas desde que nacemos hasta que morimos, básicamente. Tienen que ver con las características que se van construyendo en las personalidades, tienen que ver con el impacto que en las distintas subjetividades van teniendo estos roles y estereotipos con los que vamos siendo socializadas y socializados desde el momento que nacemos. Tiene que ver con la carrera que elegimos muchas veces para estudiar, porque estos roles y estereotipos juegan con que hay cosas que son de nenas y hay cosas que son de nenes, hay juegos que son de niñas y hay juegos que se supone que son de niños, y esto lo podemos observar muy rápidamente al entrar a una juguetería o al momento de pensar en nosotras mismas qué le regalamos a una nena de 3 años y qué le regalamos a un nene de 3 años y qué mensaje le estamos dando a las infancias con este tipo de regalos, ¿no? Cuando a un niño le regalamos un juego de construcción o un autito o un muñeco para que se muevan o peleen, o una pelota para que realice un deporte, y a una nena le estamos regalando un bebé o una cocinita, les estamos dando un mensaje muy contundente. Les estamos dando un mensaje muy contundente por la positiva, es decir, qué espero de vos, qué espero que hagas, y le estamos dando un mensaje muy contundente por la negativa, por qué no espero de vos. Entonces, a la nena le estoy diciendo, de vos no espero que juegues al fútbol porque nunca te regale una pelota. De vos no espero que construyas esto, de vos no espero que te desplaces en el espacio en tus juegos. Y al varón le estamos diciendo, de vos no espero que cuides la vida, de vos no espero que cuides a un bebé, de vos no espero que sepas cocinar o limpiar. Y estos son mensajes que tienen graves consecuencias. Digo, cuando hoy hablamos de distribución equitativa de los cuidados, los mensajes que seguimos aún en la actualidad dándole a los niños y a las niñas a través de juguetes, juegos, y roles y estereotipos que seguimos marcando en la crianza de las infancias, tienen un impacto muy importante que necesariamente tenemos que mirar de modo crítico y tener muy en cuenta a la hora de evaluar nuestra realidad y nuestra actualidad en función de cómo estamos criando a las futuras generaciones. Exactamente, y todo esto nos está conduciendo de algún punto a abordar esta palabra que ha circulado estos últimos años, que es la idea del patriarcado, ¿no? Todo esto que estamos caracterizando, definiendo, tratando de construir un lenguaje común, nos conduce a ese concepto, esa palabra que ha circulado tanto estos últimos años. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de patriarcado, no? Estamos hablando de un sistema que sostiene y reproduce estas relaciones jerárquicas y desiguales entre los géneros, en este caso particular, entre los varones, las mujeres y demás identidades feminizadas, ¿no? Hay un grupo que detenta determinados privilegios que, aunque vaya
mutando a través de los años, sigue sosteniendo este sistema. Y esto es lo que estamos invitando a repensar, ¿no? A revisar críticamente, por todos estos conocimientos que estaba trayendo Anabela, ¿no? Los estereotipos de género, los roles de género, tiene consecuencias directas sobre nuestra vida en la sociedad. Y lo que estamos tratando de repensar en forma colectiva y conjunta es cómo arribar a una sociedad más justa, equitativa, igualitaria, ¿sí? Entre todos los vínculos y entre todos nosotras, nosotres y nosotros. Nos faltaría quizás el último punto, si podemos. Sí, queríamos, para finalizar, hablar un poco de cómo se construye esta desigualdad, ¿no? Porque decimos, bueno, esto se trata de una traducción de la diferencia en la desigualdad, porque el problema es la diferencia. No, claro que el problema no es la diferencia. Todos, todas, todes somos diferentes. El problema es que se ha traducido la diferencia en desigualdad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Y una posible respuesta a esto es pensar en el concepto de división sexual del trabajo, ¿no? A partir de la división sexual del trabajo se van generando binomios antitéticos relacionados entre sí. Por un lado, se genera una distinción entre dos tipos de trabajos, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Por otro lado, se genera una distinción de ámbitos en los que se llevan adelante cada uno de estos trabajos. El trabajo productivo se va a llevar adelante en el ámbito público, el trabajo reproductivo se va a llevar adelante en el ámbito privado. Y por otro lado, se van generando un montón de categorías, de nociones, de conceptos que van a estar ligados a un ámbito o a otro, y todo esto se va a adjudicar a un género o a otro. Es decir, el ámbito público va a ser el ámbito del trabajo productivo, decíamos, y va a estar relacionado con la razón, la racionalidad, el desarrollo, la economía, la participación política, la noción de universalidad, de ciudadanía, de derechos, y va a ser el ámbito masculino. Va a ser el ámbito propio de los varones. Van a ser ellos quienes van a participar en un momento de nuestra historia únicamente y luego primordialmente. Y el ámbito privado va a ser el ámbito de las tareas reproductivas, de la reproducción de la vida, del cuidado de las personas, y va a ser aquel ámbito donde las nociones que primen y que circulen y que estructuren este ámbito van a ser, por ejemplo, la noción de naturaleza, de deseo, de pasiones, de sentimientos, y van a ser todas nociones e ideas ligadas a lo femenino, porque va a ser el ámbito propiamente de las mujeres, van a ser ellas quienes sean las encargadas naturales de llevar adelante esta reproducción de la vida, estas tareas de cuidado, estas tareas domésticas, etc. Entonces, lo que tenemos que pensar desde nuestra actualidad es el modo en que esta distinción, esta división sexual del trabajo y todas sus consecuencias teóricas y políticas estructuró los vínculos humanos, estructuró las subjetividades de las personas, cómo impactan estas distinciones de conceptos que estructuran ámbitos hoy en nuestras propias subjetividades y en nuestros propios vínculos, ¿no? Y cómo podemos hacer para mirar esto críticamente de modo de no seguir reproduciendo estas desigualdades. Así que estamos culminando esta primera parte. La verdad que nosotras estamos muy agradecidas de que estén visualizando este video. Le queremos dar nuevamente la bienvenida a este primer módulo y saben que este es solo el primer módulo de 3. Así que a continuación van a seguir con nuestras compañeras y van a empezar a explorar, a recorrer el marco normativo de nuestro país en torno a la violencia de género. Sí, marco normativo de nuestro país, que lo van a recorrer en términos de marco normativo provincial, de marco normativo nacional y de cuáles son también los marcos normativos internacionales, ¿no? La legislación internacional a la que nuestro país a través de distintos instrumentos adscribe. Así que muchísimas gracias a todas, a todes y a todos.